El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo. Ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, y seguirnos a través de nuestras plataformas digitales en TuneIn y YouTube. Yo simplemente comentaré un titular que me da pie para la conversación que vamos a sostener con nuestro primer invitado, que ya nos acompaña vía Zoom. Y es que, según algunas firmas como Ecoanalítica, la previsión de crecimiento para nuestro país se ha reducido a 2% para este año, que es un dato que no es menor. El economista y el socio director de Ecoanalítica, esto lo tomo de Monitoreamos, Adrúbal Oliveros, aseguró que la firma que representa rebajó sus previsiones de crecimiento para el año de 5% a 2%. La economía venezolana ha sufrido una contracción del 80% desde 2014, dice él, esto entre comillas, al 2020, y ahora se espera un crecimiento conservador de 2%, por lo que la tasa de crecimiento en el país es engañosa debido al tamaño reducido de la economía. Lo dijo en una entrevista. Y decía que esto me da pie para la conversación que vamos a sostener con nuestro invitado, porque entre otras cosas, ha ocurrido recientemente que Nicolás Maduro no anunció ningún ajuste en el salario mínimo en nuestro país, que prácticamente ha desaparecido, tomando entre otras cosas como referencia lo que está ocurriendo con el tipo de cambio. Ayer me parece que el paralelo ya superó la barrera de los 26 bolívares por dólar, es decir, saquen ustedes la cuenta, no existe en la práctica el salario mínimo, aunque el oficial, el criminal, como lo denominó Nicolás Maduro, todavía está por encima de 25 bolívares. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente estos temas, con él vamos a hablar. Profesor Daniel Cadenas, economista, y le agradezco recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, Alejandra. Gracias por la gentil invitación siempre. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Y saco a colación esta situación del salario, el crecimiento económico de nuestro país, en momentos en los cuales la Academia Nacional de Ciencias Económicas acaba de emitir un pronunciamiento en el cual habla justamente del anuncio oficial de ajuste en las remuneraciones de los trabajadores activos, jubilados y pensionados, pero solo a través de bonos. Y yo le pediría un primer comentario, profesor, lo escuchamos. Siempre, Alejandra, hace unas semanas atrás, hemos tocado el tema varias veces, pero siempre te había insistido en que yo no era muy optimista con respecto a lo que se fuese a acordar como incremento de las remuneraciones de los trabajadores. Porque, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que es que la gente que ejecuta la política económica tiene unos asesores. Esos asesores son ecuatorianos y esos asesores están convencidos de que anclar el salario público, los salarios públicos, es una buena idea para controlar la inflación. Y así se lo han vendido al gobierno, y ya vamos para 4 años de ejecución a troche y moche, a rajatabla de ese plan. Y eso es lo que está detrás. Entonces, claro, ¿qué fue lo que pasó? Que, muy inteligentemente el gobierno montó una operación, digamos, de marketing, de propaganda, como se decía antiguamente, un mes y medio antes, sacando esta lucha contra la corrupción y diciendo que, nada más y nada menos que el 84% de la factura petrolera no se cobró. Entonces,
con haber cobrado el 14%, que fueron como unos 4.000 millones, pero por supuesto. Entonces la idea es decir, mira, no tenemos plata, estamos luchando contra estos corruptos, los estamos metiendo presos, estamos haciendo lo que tenemos que hacer y bueno, mira, no hay plata. Eso fue mes y medio antes. Bueno, digamos, todo el mundo se ha tragado a eso, porque yo incluso he visto comunicadores sociales en programas, esta gente muy conocida, influencers y cosas que cuando les toca invitar a tener invitados de la fuente económica, enseguida salen en defensa del gobierno con el tema de los incrementos salariales. Dicen, oye, pero es que no hay dinero, no hay plata, hay que entender. O sea, yo en esos casos digo que, bueno, debe ser que tienen acceso al presupuesto de ingresos y gastos del gobierno, porque aquí nadie sabe cuánto le ingresa al gobierno, nadie sabe cuánto gasta y en qué lo gasta. Entonces, yo no puedo afirmar con propiedad que estos señores no tienen ingresos suficientes para poder cumplir con un incremento verdadero de salario, no de remuneraciones vía bonos y vía cesta ticket, a los trabajadores de la administración pública. Entonces, ese no incremento, porque no lo fue, no fue un incremento salarial, sino un incremento de las remuneraciones y del ingreso de los trabajadores vía bonificaciones, vía cesta ticket, ¿verdad? Es un engaño, es un fraude. En la práctica fue de 0% el incremento salarial, ¿verdad? Y responde a lo que te digo, a una convicción de seguir ejecutando a trocha y moche, a rajatabla, un programa de ajuste que entre sus 4 pilares establece que los salarios de los empleados públicos deben quedarse anclados pues, para no generar más inflación. Ahora, profesor, tomo como referencia el dato de Ecoanalítica. Sin buenos salarios es imposible pensar en reactivación de nuestra economía, ¿correcto? Sí, es correcto, María Alejandra, y la situación es peor aún porque, fíjate, en el segundo semestre del año 2021 y todo el año 2022 tuvimos 5 trimestres corridos de crecimiento económico, entre comillas, a unas tasas fabulosas. ¿Okay? Eso incluso verificado por los propios datos del Observatorio de Finanzas, que lo verifican. En verdad eso ocurrió, esas fueron las tasas, ¿no? Y sin embargo, en esos 5 trimestres, cuando tú los analizas consolidadamente, el salario real de los trabajadores, es decir, el poder de compra del salario, el poder del salario comprar bienes y servicios, en promedio cayó. ¿Okay? Entonces, fíjate, si eso ocurrió en un contexto de crecimiento económico a tasas fabulosas y en un contexto en el cual la inflación se estaba desacelerando, ¿okay? Bueno, no quiero imaginarme lo que va a suceder ahora, porque bueno, básicamente lo que pareciera que el gobierno está haciendo es, bueno, no hacer nada o seguir haciendo lo mismo que ha venido haciendo durante los últimos 4 años, el mismo programa de ajuste, no va a cambiar eso, y está como que dejando que las fuerzas del mercado sean las que reequilibren de nuevo la economía. Claro, reequilibrar la economía recurriendo a las fuerzas del mercado en Venezuela lo que implica es, dadas las imperfecciones y distorsiones que tienen los mercados en Venezuela, que no estamos hablando precisamente de pues, un país donde funcione la oferta y la demanda como deberían funcionar, ¿verdad? Es simplemente lo que está sucediendo ahorita. Una moderación de precios brutal porque hay un exceso de oferta, ¿verdad? Una moderación de los niveles de precios que obviamente va a llevar a que muchos negocios, muchas empresas de todo tipo van a tener que cesar sus operaciones porque no van a poder sostenerse en el tiempo. Entonces, sí, bueno, en cuanto al dato de Ecoanalítica, hay que entender algo. Es una firma de consultoría muy seria, con una gente muy seria y responsable que los conduce y tienen que, ante sus clientes, manejarse con prudencia. ¿Okay? De todas maneras, es una disminución sustancial. Bajaron de 5% a 2%. O sea, redujeron sus expectativas a más de la mitad. Yo lo que le sugiero a la gente es que más bien se maneje por escenario, es decir, no con un único estimado, porque nadie conoce con certeza el futuro. Mal podría yo sentarme aquí en tu programa e irresponsablemente, que tienes unos oyentes que te escuchan y te siguen y creen en tu programa,
a decir que la economía va a crecer este año 2%. Según mi criterio, esa es una probabilidad, ese es un escenario probable, que tengamos un crecimiento muy moderado, quizás 1 o 2%, como dice Coanalítica, pero también existe una elevada probabilidad de que se active un escenario donde haya recesión, es decir, sea un año de contracción. ¿Por qué? Porque la contracción en el primer trimestre fue brutal, en el segundo trimestre, que ya estamos bien alentados, sigue la contracción, se ha frenado la caída, pero sigue la caída, ¿ok? Más moderada, y no se ve en el camino que eventos milagrosos, qué cadena de eventos milagrosos nos va a sacar de esto de forma espontánea. Entonces, existe la probabilidad cierta de que el año 2023 tenga una contracción económica. Esa es una probabilidad, es un escenario de no baja probabilidad de ocurrencia. Ahora, llama la atención, profesor, el ajuste en las proyecciones de crecimiento económico para nuestro país. Ha pasado prácticamente en todas partes del mundo y especialmente en América Latina, pero lo saco a colación porque en su momento, y creo que lo hablamos con ustedes, organismos internacionales hablaban de unas cifras superiores al promedio en la región. Esto ya no es así. ¿A qué responde esta situación más allá de lo evidente? En el caso de nuestro país, lo escuchamos. Sí, bueno, en el caso de nuestro país, bueno, mira, hay cosas que son como que, bueno, obvias, ¿no? Es imposible que Venezuela pueda crecer en esta etapa, ¿verdad?, en que estamos viviendo tan compleja, sobre todo desde el año 2013 en adelante, a tasas superiores a las cuales crecía Venezuela en el larguísimo periodo, cuando tú sacas, bueno, digamos, lo que ya podríamos llamar los años de oro de la Venezuela, de la República, digamos, civil, vamos a llamarlo de alguna forma, incluyendo los primeros años de este régimen, ¿no? Hasta el año 2012. Es decir, si tú sacas la tasa de crecimiento de Venezuela desde los años 60 hasta el año 2012, si tú tomas ese larguísimo periodo y sacas un promedio de la tasa de crecimiento, Venezuela solo crecía a una exigua tasa que, dependiendo del periodo, podía estar entre 2,5 y 3%. O sea, esa es la tasa promedio potencial de crecimiento de Venezuela. Estamos hablando cuando aquí no había diáspora, cuando aquí éramos un país donde se venía inversión extranjera masiva y de calidad, donde estábamos produciendo 3,5 millones de barriles de petróleo, donde las universidades públicas y privadas estaban en pleno funcionamiento, donde había crédito, es decir, no había hiperinflación, teníamos una inflación alta, pero no había hiperinflación, es decir, no teníamos todas las lastres que hemos acumulado del 2013 en adelante. Es decir, aquí hemos tenido un colapso macroeconómico, hemos perdido 80% del producto, hemos tenido una hiperinflación larguísima de más de 4 años y muy dura, no hay crédito, se nos han ido 7 millones y pico, aproximadamente la cuarta parte de la población venezolana está fuera, es capital humano que se ha ido. Es decir, no voy a ser exhaustivo aquí, pero es iluso pensar que Venezuela pueda crecer a unas tasas, hoy en día unas tasas en promedio superiores a las que crecía cuando no había ninguno de estos problemas. Entonces, yo sí creo que las tasas que veremos se parecerán más a tasas normales de una Venezuela que ya no existe. Por ejemplo, yo me imagino a esta Venezuela creciendo a tasas de 2%, 1,5% en el largo plazo, ¿verdad? Cuando crezca. Y bueno, hasta que no se resuelvan los problemas estructurales que tenemos, que eso es un gran reto, porque ¿cómo apareces tú 7 millones y pico de personas? Mágicamente la vas a aparecer. No la vas a aparecer, ¿no? Entonces hay una cantidad de cosas estructurales que hay que ir resolviendo, y es completamente normal que Venezuela crezca al menos en promedio a lo que crecen el resto de los países latinoamericanos que no han pasado por este desastre. Entonces, yo sé que hay gente que dice, no, bueno, pero es que hay que entender que las tasas no significan mucho ahora, porque bueno, partimos de una base, esa es la excusa, partimos de una base muy pequeña, ¿ok? Ok, partimos de una base muy pequeña, pero al final es una tasa de crecimiento, y eso tiene que estar justificado, sustentado en algo. ¿Y de cómo se sustenta eso? ¿Cuál es la fuente del crecimiento?
Normalmente es el consumo por el lado de la demanda, ¿verdad? O la inversión privada, ¿verdad? Pero eso no lo estamos viendo ni se ve en el panorama que vaya a ocurrir una reactivación del consumo y de la inversión porque no hay nada que así lo evidencie. Y si nos vamos por el lado de la oferta, ¿verdad? Oye, tenemos todo el tema de pérdida de capital humano, desacumulación de capacidades, las universidades públicas y hasta muchas de las privadas están pues con serios problemas, ¿verdad? No hay crédito, etcétera, etcétera. Entonces, es completamente normal esa tasa de crecimiento que está diciendo Ecoanalítica y esa sería como la tasa que yo esperaría para este ciclo que nos ha tocado vivir normal de crecimiento para Venezuela. Lo normal es que tú veas tasas de 10 y 12 y 15% en una economía que tiene tantas carencias. Si me permite, profesor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a, sé que a usted no le gusta hacer proyecciones, pero los escenarios, digamos, en el corto y en el mediano plazo, ahora que se abre la discusión si va a haber elecciones, en qué términos, la posibilidad de un cambio político o no, ¿qué podemos esperar? Es un elemento, entiendo, fundamental porque aunque el problema es económico, también es político, o es especialmente político, porque es justamente lo que explica por qué nuestro país no tiene acceso, por ejemplo, al crédito internacional. Al regreso, si me permite, quisiera su comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, nos acompaña el profesor Daniel Cadenas, economista. Y yo le dejaba una inquietud, profesor, porque el panorama político, usted me corregirá si me equivoco, creo que es fundamental para entender lo que está ocurriendo en nuestro país. Y yo le pediría un comentario acerca de los escenarios, tomando en consideración esta discusión sobre elecciones o no en el 2024 o incluso antes. ¿Qué puede decirnos el impacto que esto tiene? En principio, le preguntaría, ¿el mismo equipo económico puede sacarnos de la situación tan crítica a la que nos ha llevado? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, Mariana, yo no soy muy optimista con respecto a eso, ¿verdad? No soy muy optimista porque lejos de lo que muchos aprecian por allí, el otro día yo escuchaba a un colega pues afirmar que la gran ventaja que teníamos, porque se estaba manejando que estos asesores ecuatorianos iban a salir, pues.
bueno, debido a la desestabilización del tipo de cambio que vimos y al nuevo rebrote inflacionario que hemos visto en los últimos meses, ¿no? Pero bueno, finalmente eso no pasó. Pero este colega decía que lo bueno de tener a esos señores acá es que son tipos muy técnicos, según su apreciación, y que son unos tipos muy pragmáticos, ¿verdad? Claro, cuando tú chequeas en el diccionario la palabra pragmático, bueno, básicamente es un individuo que en vez de guiarse por una ideología o ceñirse a una única teoría, pues es el propio tipo que va con una caja de herramientas y de acuerdo al problema que se le presenta, usa la herramienta que mejor le funciona en el momento. Y en el momento en que esa herramienta le deja de funcionar, pues busca otra. Es decir, no se adhiere ciegamente a un plan, sino que va cambiándolo contingentemente en función de cómo va evolucionando el panorama, el entorno o el mismo problema que va cambiando. ¿Okay? Entonces, aquí no tenemos eso, aquí lo que tenemos es unos tipos que están ejecutando un plan, ¿verdad? Directamente sin ninguna contemplación, pues de nada, sin atender a más nada, sino bueno, lo vamos a ejecutar a troche y moche, no nos va a importar más nada. Bueno, si hay recesión, si hay rebrote inflacionario, pues hay rebrote inflacionario, pero lo vamos a seguir ejecutando. Entonces, bueno, si no cambia el set de política económica, que no parece que fuese a cambiar, sino que se va a seguir ejecutando el mismo plan, ¿verdad? No hay aquí una estrategia, lo que hay es un plan, ¿verdad? Ciego, que se ejecuta tal cual como se pensó hace 4 años y se va a seguir ejecutando así, ¿verdad? Pues yo no veo posibilidades de un cambio. Y en cuanto a los escenarios, digamos, de crecimiento, pues yo los desvinculo un poco del tema político electoral en lo particular, porque a diferencia de otras épocas ya pasadas, ¿verdad? Cuando Hugo Chávez estaba vivo y ejercía el poder, que se ejecutaba mucho gasto público, digamos, al estilo populista en épocas electorales, aquí ya no hace falta eso. Aquí ya no hace falta eso y aquí se perdieron las formas en ese aspecto, ¿verdad? Porque, bueno, realmente aquí estamos en un escenario mucho menos competitivo que el que teníamos en la época donde Hugo Chávez era el que ejercía el poder, lo cual ya es mucho decir, ¿no? Mucho menos competitivo. Aquí lo que vamos a tener es una ficción de acto electoral cuando el mismo hecho de que no sepamos, no tengamos certeza de cuándo va a ser, es un indicativo de que eso es un meme de elección. Entonces, yo lo desvinculo de eso. Yo veo que el año 2023 pueden ocurrir, digamos, 3 escenarios. Un escenario donde, bueno, ocurran una serie de eventos milagrosos, ¿verdad? Que no entiendo muy bien cuáles sean. Yo creo que la gente que está viendo esto está apuntando mucho al tema relajamiento de sanciones, que la oficina, la OFAC, siga concediendo permisos a empresas, sobre todo europeas, que están muy necesitadas de combustible, que ya lo estamos viendo, que sigan viniendo operadores de todo tipo a Venezuela a mejorar la producción petrolera, ¿verdad? Pero eso de la noche a la mañana, ya estamos a mitad del año, eso no creo que se vaya a ver mucho el efecto. Pero bueno, creo que ese escenario de crecimiento de 2% apunta a eso, a que en el segundo semestre del año ocurra una cadena de eventos milagrosos relacionados con el sector petrolero. ¿Okay? Hay un escenario de no crecimiento, es decir, un escenario, digamos, muy cercano a 0% de crecimiento, puede ser entre más o 0,5% positivo y un decrecimiento de menos 0,5%, que sería mi caso base, ¿verdad? Que el año cierre con 0 crecimiento. Y existe una probabilidad, también un tercer escenario, que no es de baja probabilidad, de que si se sigue dejando a las fuerzas del mercado, si no se hace nada y no ocurren esta serie de eventos milagrosos que estamos esperando, porque esos no dependen únicamente de la voluntad del gobierno, dependen de que se den una serie de cosas, sobre todo vinculadas a unas negociaciones y a lo que sea la voluntad y el análisis del gobierno de los Estados Unidos y de sus asesores.
Si eso no sucede, vamos a tener un año de contracción económica que puede estar entre 2 y 3%. ¿Okay? Entonces, esos serían mis 3 escenarios. O sea, podríamos estar hablando de un escenario de crecimiento económico muy modesto, entre 1 y 2%, un segundo escenario donde la economía no crezca, ¿no? Y un tercer escenario en el cual tengamos una recesión que puede estar en el orden del 3% más o menos al cierre del año. Entonces, en ese rango yo me manejaría, eso es lo que responsablemente yo digo, y siempre le digo a la gente que escucha estas cosas, porque hay gente que oye estas cosas con el fin de informarse para tomar sus decisiones. Planifíquese para lo peor, tenga un plan de contingencia ya por si aquí hay una recesión. Todavía no la tenemos porque no tenemos 2 trimestres corridos de caída, pero lo más probable es que ocurra, porque el segundo trimestre no está tan mal como el primero, pero no hay crecimiento. Entonces, tenga su plan de contingencia activado, sobre todo las personas que tienen negocios, que tienen empresas, y no espere hasta que en octubre, noviembre, su pronosticador preferido le diga, oye, mira, tú sabes que te dije que iba a haber crecimiento este año, pero te tengo malas noticias, no va a haber. O sea, ya en octubre, noviembre no le va a quedar ningún margen de maniobra para hacer nada. Finalmente, profesor, sobre la inflación, ¿cuál es su estimado, o al menos los escenarios, tomando en consideración esta decisión que es brutal para los que viven de un salario mínimo o una pensión en nuestro país? Me refiero a mantener bajo mínimos las remuneraciones en Venezuela, lo escuchamos. Sí, fíjate, el tema inflacionario, los peligros que teníamos a principio de año de que se activara un escenario de hiperinflación, creo que están bastante mitigados ya. O sea, lo tengo que decir responsablemente porque yo fui uno de los que, viendo las tasas de diciembre, enero y febrero, pensé en que la probabilidad de un escenario de activación de la hiperinflación pudiera darse. ¿Okay? Pero eso está bastante mitigado porque la recesión por demanda agregada insuficiente ha sido tan brutal, es decir, la caída en las ventas, en la demanda y en el consumo ha sido tan brutal y tenemos un exceso de oferta de bienes y servicios tan bestial que los precios se han ido moderando sustancialmente. Bueno, todos podemos atestiguarlo. Me imagino que tú tendrás tus anécdotas al respecto, ¿verdad? Hemos pasado en los últimos 6 meses de unos precios que uno veía y decía, bueno, con unos márgenes explotados, unos precios injustificables, a unas promociones y ofertas donde uno hasta duda de que allí quede algún margen. O sea, la desesperación por reactivar las ventas lleva a muchos negocios a hacer estas ofertas inverosímiles que uno está viendo por allí, ¿verdad? Y eso a la larga lo que va a ocasionar es una moderación de la inflación, pues, y también a que cierren muchos negocios. Entonces, yo te diría que con el tema inflacionario se ha moderado ese escenario de que se active un proceso de hiperinflación de nuevo. No lo veo, ya está bastante mitigado, pero sí vamos a tener vamos a cerrar con una inflación bastante alta y superior a la del año 2022. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque aunque tenemos esta estabilidad cambiaria, nosotros somos como de memoria corta, ¿no? Este mismo proceso de estabilidad cambiaria lo vivimos en el año 2022. O sea, entre enero y más o menos julio, quizás agosto, hubo bastante estabilidad cambiaria. Fue a partir de agosto que se empezó a desestabilizar el tipo de cambio. Aquí probablemente veamos lo mismo, ¿verdad? Porque ya sabemos lo que sucede en el último trimestre del año, a pesar de que quieras emplear los salarios, tienes que pagar una serie de bonificaciones a los empleados públicos que, bueno, ya sabemos cómo se suelen pagar aquí, con financiamiento monetario a través del Banco Central, que emite base monetaria de la nada para pagar eso, y muy probablemente veamos el mismo escenario que vimos en el 2022 y en el último trimestre del año, aproximadamente a partir de septiembre, veamos que el tipo de cambio se vuelve a desestabilizar y eso va a afectar la inflación de nuevo. Entonces, muy probablemente estemos cerrando el año con una inflación que puede estar entre 400, 450%, la tasa de inflación anual del año 2023. Y no veo, ahorita sí no lo veo, una activación de un escenario de nuevo de hiperinflación, no la veo. Profesor, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Gracias. Chao. Adiós.
Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pretty woman. Na, 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 na. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty woman. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. Queridos astroyentes, nuestro programa Guía Astrológica ha cambiado de horario. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, Guía Astrológica. Solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, y comentábamos con nuestro invitado anterior que la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela emitió recientemente un documento ante el anuncio oficial de ajuste en las remuneraciones de los trabajadores activos y jubilados de nuestro país. Allí se dirigen a la nación con relación a este anuncio y las implicaciones, alcance que esto tiene. La verdad, mucho interés de conocer los detalles acerca de este pronunciamiento. Nos acompaña vía Zoom la presidenta de la Academia. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Profesora Sari Levy, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Y como bien dijiste, recientemente en la Academia nos pronunciamos a raíz de este anuncio oficial de ajuste de remuneraciones, que no de salario mínimo, y que evidencia no solamente la situación crítica fiscal alrededor de la cual se mueve la economía nacional, sino además el poco interés en buscar alternativas que definitivamente logren sacar al país del atolladero en el que está.
y que por supuesto tiene sumida a la población en una situación de pobreza muy crítica, y a la gente que no está en pobreza, pues con unas remuneraciones realmente mínimas. Entonces, la situación nacional se hace cada vez más complicada. Pero además, digo que no se observa interés en buscar alternativa, porque lo que observamos es simplemente tratar de paliar con algunas bonificaciones un pequeño monto que además es altamente insuficiente. Si nosotros revisamos, por ejemplo, el inflaciómetro de CEDICE, nos damos cuenta que hoy en día una familia requiere cerca de $500 al mes simplemente para cubrir su canasta. Eso estamos hablando que son cerca de 12.300 bolívares, con inflaciones, o mejor dicho, con variaciones en precio, inclusive en divisa, que son muy elevados. La interanual en divisa que nosotros registramos es del 17%, y mientras que en bolívares supera el 500%. Entonces lo que estamos hablando es que simplemente se incrementan unos bonos de 30, 20 o $50, según sea el caso, para simplemente paliar un poco la situación y para tener un anuncio el 1 de mayo. Pero no hay un verdadero análisis de qué hacer. Y decimos esto porque además, tomando en cuenta que la estructura del sistema de seguridad social venezolano está montado sobre la base del salario mínimo, pues definitivamente esta nueva estrategia es una daga mortal para ese sistema previsional, dado que el salario mínimo prácticamente ha desaparecido, o como algunos colegas dicen, se decretó la muerte del salario mínimo. Entonces, es importante destacar que si bien nosotros nos focalizamos justamente en estos elementos en el comunicado, no cabe duda que un cambio profundo es lo que exige el país, no solamente en el rediseño de las medidas que priva alrededor de la remuneración, sino además en lo que respecta a el redimensionamiento del Estado, la racionalización del gasto público y, por supuesto, la eficiencia en su gestión. Lamentablemente no observamos ese sentido claro en la administración que actualmente tiene el país, y vemos más bien que hay un anclaje ideológico asociado al modelo del socialismo del siglo XXI que no se permiten soltar, y que por ello las transformaciones profundas que se exigen no se realizan. Entonces, lo que es importante destacar es que hasta tanto nosotros no liberemos las fuerzas productivas del país, impulsemos el crecimiento, atraigamos inversión, establezcamos seguridad jurídica, definitivamente nos estaremos moviendo en modificaciones en niveles mínimos que no van a ayudar a la situación económica de la familia venezolana. Nos llamaba la atención lo que ustedes mencionan en este comunicado, y ya usted hacía referencia, profesora, al respecto, porque ustedes dicen, bueno, esta decisión de hacer un ajuste vía el llamado bono de guerra, no solo evidencia la crítica situación fiscal que atraviesa la República, sino que compromete gravemente además la existencia del sistema de protección social en Venezuela. Incluso yo le diría la vida. Yo les pediría un comentario porque pienso en pensionados y jubilados que viven de esa remuneración, que no tienen suficiente ni siquiera para vivir, comprar como mínimo los alimentos. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. No, bueno, definitivamente, María Alejandra, con esos $5, que es lo que representa el salario mínimo, ya sabemos que eso es absolutamente nada. Así es simple. Eso es simplemente por decir que existe un salario mínimo. Eso no existe. Entonces, el énfasis que hicimos en esta ocasión fue en el sistema previsional, porque justamente se habla poco de él. Y quisimos alertar al respecto, porque estamos en una situación tan crítica
que solo atendemos el presente y no nos damos cuenta que cualquier persona que en este momento esté trabajando en el sector público y se jubile, pues lo que va a recibir son $5. Así de sencillo. Entonces, la población trabajadora no tiene posibilidades de jubilarse. Es decir, después de toda una vida de esfuerzo y sus cotizaciones a lo largo del tiempo, no van a servirle para nada. Y eso ya lo ha vivido mucha población venezolana que ha estado asociado al sector público. Yo te podría decir, por ejemplo, los profesores universitarios, que todos aquellos que se han jubilado aproximadamente, creo que es desde el año, no sé si es desde el año 2000 o el 2005, pues ninguno ha recibido sus jubilaciones, sus prestaciones, nada. Yo me imagino, yo siempre me pregunto, ¿qué pasaría si ese fuera el caso con una empresa del sector privado? Todo el mundo atacaría directamente a la empresa. Pero en el sector público se ha dado el caso que no hay quien pueda demandar, nadie puede reclamar sobre sus derechos. Entonces, realmente es una situación muy crítica, realmente crítica. Pero además no solamente es crítica para aquellos que ahorita se están jubilando y pensionando, sino que es que además no hay un sistema que esté montado para aquellos que están ingresando en este momento al mercado laboral y que van a tener que cotizar por 30 años en algún sistema que no les va a representar ningún beneficio a futuro. Entonces, se requiere realmente un mea culpa profundo, una revisión clara de los errores cometidos, y hay que aceptarlos, porque en la medida que no los aceptemos y sigamos hablando de un bono de guerra como si estuviéramos, como si el enemigo estuviera fuera, cuando lo tenemos en la propia primera magistratura que no toma las medidas adecuadas para la población, pues definitivamente no vamos a atacar la raíz del problema ni vamos a desarrollar ninguna solución de vida. Ustedes sí hacen referencia más adelante en este documento al impacto para jubilados y pensionados, porque, entre otras cosas, ellos no son beneficiarios del bono de alimentación, solo los trabajadores activos. ¿Y a qué claro, a qué respondería esta situación? Le pregunto, bueno, evidentemente una pregunta, una inquietud absolutamente retórica, no lo sabemos, no sabemos qué pasa por la cabeza de quienes manejan el erario público, pero el impacto que esto tiene, profesora, tomando en cuenta que es justamente esa población la que más necesita ahora mismo cualquier tipo de ingreso para cubrir sus gastos mínimos, incluyendo la alimentación. La escuchamos. Es que esto es el producto de no entender el origen de todas esas bonificaciones. Cuando en los 70 se fueron desarrollando los comedores industriales en las plantas para favorecer a los trabajadores, que luego se transformaron en bonificaciones a través de diferentes mecanismos para que las empresas a veces se dieron cuenta que era mejor darle el dinero directo al trabajador y que ellos lo procesaran el alimento en su casa, etcétera. Seguimos arrastrando esa ley, pero sin entender la lógica de la misma. Y entonces, en estos momentos donde el salario mínimo, como decimos, no existe, pues prácticamente esas bonificaciones se han convertido en la remuneración. Entonces, lo que pasa es que tenemos un melange de fallas que se están acumulando, y lo que hay que hacer, como decimos, y vuelvo a insistir en el punto, es revisar profundamente cuál es el mecanismo de remuneración, cómo se está compensando al trabajador por su esfuerzo. Y es más, todo este esfuerzo, no importa el valor que tú le des a la bonificación, si tú no tienes un verdadero control responsable de la inflación, pues definitivamente se va a hacer sal y agua. Y como estas bonificaciones han sido en divisas, muchas personas han señalado que al menos no se van a hacer sal y agua tan rápidamente. Pero yo quisiera hacer notar un elemento. Cuando la política cambiaria es de apreciación, como es la que hemos vivido en el último tiempo, pues resulta que también, inclusive cuando se dan las bonificaciones en divisa,
la capacidad adquisitiva de esa que se le da al trabajador se va perdiendo. Entonces, el problema es mucho más profundo, no es cosmético como se quiere tratar con un bono o en bolívares o en divisa, es mucho más profundo, es de atender a las entrañas mismas de cómo ha sido amarrada la economía nacional y las razones por las cuales el fisco en este momento está totalmente quebrado. Entonces, tenemos que revisar con atención toda esa dinámica y, obviamente, transformarla debidamente. Si me permite, profesora, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso, quisiera su comentario sobre un tema que mencionaba nuestro invitado anterior. Uno tiene que ver con el crecimiento económico. Las previsiones son mucho menores a lo que se esperaba para este año 2023. Eso en primer lugar. Y el impacto que tiene para las finanzas públicas este escándalo de petróleos de Venezuela. Nos enteramos, producto de esta supuesta cruzada contra la corrupción, que hay más de 20.000 millones de dólares en cuentas por cobrar. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, nos acompaña la presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, Sari Levy. Yo le dejaba un par de inquietudes, profesora, al cierre del programa. Una tiene que ver con el crecimiento económico, los posibles escenarios que ustedes se plantean. Le pediría un comentario. Tomamos como punto de referencia, iniciando el programa, una de las proyecciones de una firma en nuestro país que habla de un modesto crecimiento de 2% para este año. Me refiero a Ecoanalítica, luego de lo que fueron las previsiones, incluso organismos internacionales en 2022 para Venezuela. Eso en primer lugar. Y bueno, en segundo lugar, el tema de Petróleos de Venezuela y los ingresos. Obviamente, en medio de esta opacidad nos enteramos supuestamente de un monto enorme de cuentas por cobrar en el marco, insisto, de esta supuesta cruzada contra la corrupción. El impacto que esto tiene, la escuchamos. Mira, el primer punto que has señalado y las previsiones de crecimiento son particularmente preocupantes
pero eran de esperarse. Hay que decirlo con absoluta honestidad. En realidad, cuando leíamos previsiones de grandes firmas, inclusive firmas bancarias, financieras, internacionales, el año pasado, más de uno de nosotros quedaba asombrado y trataba de evaluar qué motivaba o cómo habían hecho los cálculos de tales niveles de crecimiento. No es para nada extraño que hablemos de un 2% hasta incluso de un nulo crecimiento y hasta incluso algunos pensemos que posiblemente también podamos, si seguimos por este camino, entrar nuevamente en un pequeño decrecimiento. Recordemos la caída abrupta que desde el 2013 vivió la economía venezolana, que va a tocar, digamos, su piso en el año 2021 y que en pleno COVID más bien vamos a lograr cierta recuperación, por extraño que ello pudiera parecer. Pero recordemos también que estamos hablando de una economía que venía en caída acelerada. Por lo tanto, cuando tú partes de niveles extremadamente bajos, cualquier pequeña transformación, como en el 2019 significó la aceptación del uso de la divisa estadounidense como medio de pago y se permitió inclusive utilizarla para atraer importaciones, fue lo que permitió llenar los anaqueles y generó un cambio importante en algunas dinámicas económicas, independientemente que reconocíamos que ese comercio que se estaba dando no permeaba a todas las capas de la población venezolana. Y es por ello que con un pequeño cambio el crecimiento pareció ser elevado, pero las tasas, vuelvo a insistir, cuando partes de niveles muy bajos pueden ser engañosas. Inclusive lo sabemos, en el año 2022 al comienzo se trató de vender la idea, y así fue la promoción, de que Venezuela se arregló. Y muchos insistíamos que no era así, que era una situación muy puntual y no había que dejar de ver los problemas estructurales de fondo que estaban en el país. Es así como desde mediados del año pasado, y justamente alimentados un poco en ese interés de esa política de desdolarización que se llamó, y la imposición del impuesto, del llamado impuesto a las grandes transacciones financieras, que rápidamente empezó una reversión. Y no solamente eso, sino que se incrementaron sustancialmente los impuestos, consumiendo la poca dinámica que se estaba dando. Entonces es así que este año lo que hemos visto es de crecimiento. Lo vimos muy rápidamente en el sector industrial y luego en el sector comercial. Es decir, ya permea al consumidor final y por lo tanto es normal las tasas las cuales tú me estás hablando. ¿Y por qué digo que esto es muy importante? Porque Venezuela, para cubrir la deuda social, no estoy hablando de la financiera, la deuda social que tiene, requiere crecer a tasas elevadas por un tiempo firme y que sea un crecimiento sostenible. Entonces, cuando nosotros más bien le imprimimos volatilidad, incrementamos incertidumbre y alejamos a la inversión. Es decir, no estamos haciendo la tarea que corresponde para ayudar al país a salir del marasmo en el que está. Entonces, ese es el primer punto. Sobre el tema que me ha señalado de PDVSA y todos los escándalos de corrupción, pues sí, en el último tiempo hemos escuchado muchísimos, pero parecía como, digamos, unos casos que ya eran vox populis por años, por décadas, y ha llamado la atención que han venido a explotar recientemente. Llevamos 2 décadas de deterioro institucional, de fomento de incentivos perversos, de acoso a la producción,
de incremento de la opacidad. ¿Qué mayores incentivos para la corrupción que lo que te acabo de decir? No significa eso que hay que pasar bajo la alfombra los casos que se denuncien, todo lo contrario. Pero es que hemos montado una estructura que incentiva la opacidad, la ilicitud. Entonces, no es de extrañar que situaciones de esta índole vayan a emerger. No te escucho, María Alejandra, no sé si... Profesora Sari Levy, si tenemos el micrófono allí silenciado. Profesora, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy y ofreciendo detalles acerca de este pronunciamiento, insistimos, de la Academia Nacional de Ciencias Económicas sobre el anuncio de ajuste de remuneraciones, no de salarios, de remuneraciones de trabajadores activos, jubilados y pensionados en nuestro país. Gracias. Nosotros nos despedimos, se nos agotó el tiempo. Lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.